invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, el versículo 19. Nosotros somos una iglesia que dentro de nuestra estructura de pensamiento que creemos estamos sustentados en la palabra del Señor. Y hemos dicho que somos una iglesia que persevera y somos una iglesia que tiene una gran meta. Somos una iglesia que persevera en 4 cosas. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las 4 cosas que como iglesia perseveramos? ¿En cuáles? La oración, la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, ¿y qué más? Dame la diapositiva. La comunión los unos con otros. Somos una iglesia que perseveramos en eso. Según el formato de la iglesia primitiva después del Pentecostés, que Pedro predica, Pedro enseña, Pedro es testigo, y entonces dice que se convirtieron como aproximadamente 3,000 personas. Y entonces dice que la iglesia perseveraba en esas 4 cosas: en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros. Somos una iglesia que persevera en esas 4 cosas. Y somos una iglesia que tiene una gran meta. Y esa gran meta está sustentada en 2 cosas: en el gran mandamiento y en la gran comisión. El gran mandamiento, ¿cuál es? Está en Mateo 22, está en Mateo capítulo 22, versículo 37 y 40. Amarás al Señor tu Dios, pasa porque no me funciona. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Y el siguiente es la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Por tanto, a todas las naciones, ir a ser discípulos a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dame la siguiente, por favor. Entonces, nuestra gran meta está enfocada en la gran comisión y en la gran meta. La gran comisión nos da estas 2 bases: vidas que adoran y vidas que sirven. Adorar es amar al Señor, y servir es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en la gran meta, que es Mateo capítulo 28 y 19, que es evangelizar y discipular. Eso es lo que como iglesia perseguimos. Esa es nuestra gran meta: que cada persona de nuestra iglesia sea una persona que adora al Señor, que sirve a las personas, que evangeliza. ¿Qué es evangelizar? Cuenta las buenas noticias, evidencia las buenas noticias, y por último, que sean personas que hacen, que discipulan. Estamos en el mes de las misiones y no podemos dejar pasar el mes de las misiones sin hablar de la gran comisión. Dame las otras diapositivas, por favor. Así que vamos a leer con un poquito más de intención la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19. Amén. Ahora, antes de leer el versículo 19, yo quiero que leamos el 18. Y yo quiero que usted lo lea conmigo, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Dice: toda potestad me es dada. Otra vez, leámoslo, 1, 2, 3. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. ¿Qué significa la palabra potestad? La palabra potestad significa poder, significa autoridad, significa dominio. Todo poder, todo dominio, toda autoridad, toda potestad, dice Jesús. ¿A quién le está diciendo Jesús? Está hablando a sus discípulos. ¿En qué momento Jesús le está diciendo estas palabras a sus discípulos? Cuando Jesús recién está apareciendo, como en la mitad de su ministerio, después de la última cena en el Monte de los Olivos. ¿En qué momento? Jesús acaba de resucitar.
Estamos cerrando el Evangelio de Mateo y dentro de las últimas palabras que Jesús viene a hablarle a sus discípulos, que las últimas palabras de toda persona son palabras muy importantes. ¿Usted no les ha pasado que cuando algún ser querido se muere o algún ser querido de un amigo se muere, una de las cosas que más dice es lo último que dijo? Y siempre esas últimas palabras quedan ahí como que, ¿de verdad dijo eso? Porque cuando uno está a punto de terminar la historia, uno empieza a decir cosas importantes. Y las últimas palabras que dice Jesús, sin restarle importancia al resto de las palabras que Jesús dijo, tienen que ser trascendentales, iban a ser trascendentales, importantes para la vida de los discípulos, pero se convierten en palabras muy importantes también para nosotros. Dentro de esas últimas palabras, después de haber muerto y resucitado, teniendo en cuenta que los discípulos no tenían en el radar que Jesús fuera a resucitar, aunque Jesús fue muy intencional siempre en decirles: yo voy a morir, pero yo me voy a levantar entre los muertos, yo voy a resucitar. Ahora, Jesús se muere y ellos solamente se quedan con el evento negativo, con el evento trágico, con el evento terrible. Jesús se murió y a pesar de que Jesús les había dicho: yo me voy a levantar, yo voy a resucitar, los discípulos se quedan con la tragedia, con el evento feo, con el evento difícil. Cosa que nos sigue pasando a nosotros hoy en día. Nos pasan cosas feas, nos tumban, nos dan por la cabeza, contratamos carpinteros, se nos roban la plata, nos pasan cosas feas, nos estrellan el carro, se nos pierden las cosas, botamos plata cuando más pelados estamos. Y cuando nos pasan esas cosas feas, la mayoría de veces nuestra tendencia es a quedarnos con lo feo, a quedarnos con el hecho de que no tengo trabajo, tras de cotudo con paperas. Uy, no. Así estaban los discípulos. No se acordaban de las promesas del Señor. Y las promesas del Señor no pueden delimitarse por los tiempos difíciles, porque Dios siempre está delante y Dios siempre va a salir victorioso por más dolor que estemos atravesando y pasando, por más angustia que estemos viviendo. Dios siempre va a ganar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, los discípulos estaban ahí diciendo: se murió, pero Jesús resucita. Y les dice: muchachos, pero es que ustedes no se acuerdan que yo les dije que me iba a levantar, no se acuerdan que yo les dije que me iba a resucitar. Jesús acaba de vencer la muerte y se aparece y en las últimas palabras les dice: toda potestad, todo poder me es dado, no solamente aquí en la tierra, sino también en donde tengo poder, en el cielo, y tengo poder en la tierra. La gran comisión está sustentada en el hecho de que Jesús dice: yo tengo todo el poder que ustedes se puedan imaginar, soy todopoderoso. La gran comisión parte de la base, del fundamento de que Jesús venció lo que nadie más había vencido y lo que nadie más ha vencido todavía. Jesús venció la muerte, tiene todo el poder, y desde ese poder Jesús plantea la gran comisión. Ahora vayamos a la gran comisión. Dame la diapositiva, por favor. ¡Uy! Dense un fuerte aplauso, se lo merecen. Muy bien, excelente. Muy bien, esa es la gran comisión. Ahora hay una pregunta, Hasi. Hay una pregunta que yo no sé si usted se la haya hecho, pero yo sí me la hice en algún momento. ¿Por qué no simplemente se dice: pues esta es la misión que el Señor dejó? ¿Por qué no solamente dice la misión, sino que se llama la gran comisión? ¿Sí se la ha hecho o no se la ha hecho? Bueno, de pronto usted sabe, pero yo tuve que mirar un poquito. Y básicamente así lo podemos entender mejor. Una misión, espera que la pantalla nos está fallando. Si alguno de ustedes tiene un televisor que esté bueno y le pueda sembrar a la iglesia. Una misión puede ser autoimpuesta. Es decir, una misión, usted puede decir:
tengo la misión de que ya estoy muy gordo, voy a adelgazar. Me voy a poner la misión de hacer dieta, de ir al gimnasio, de bajarle al pan, de dejar de tomar Coca-Cola. Tengo la misión de enamorar más a mi esposa, de reconquistar el corazón de mi esposa. No, eso es algo que, una decisión que yo tomo. Pero una comisión es ¿qué? Una comisión siempre es otorgada por alguien con autoridad. Te encargo esto y te doy mi respaldo. Por eso, aunque en el original, porque eso es un título que le pusieron los traductores, aunque en el original no dice esto es la gran comisión, pues a lo largo de los años se le conoce como la gran comisión porque se le ha puesto ese título. Esta es la gran comisión, es una misión que Dios nos delegó. El Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, que lo creó usted, que hace que usted y yo podamos respirar, nos delegó esta misión por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso se llama la gran comisión. Yo sé que no es un detalle que va a cambiar mucho la trascendencia de su historia en esta tierra, pero es una información que de pronto le puede servir. El hecho de saber que la comisión tiene que ver no tanto con lo que yo tenga que hacer o vaya a hacer, sino con el cumplimiento de algo que Dios ya me dijo que tenía que hacer. Así que vamos a avanzar. Dame la siguiente, por favor. Hay 3 acciones básicas que tiene la gran comisión. Número 1, vayan. Número 2, hagan. Y número 3, enseñen. Son las 3 grandes, porque el hagan, dice, hay otra acción que es bautícenlos, pero va muy ligado a la segunda acción que es hacer. Así que por mayor retención en la mente, las 3, yo quiero que pensemos en estas 3. Entonces, ustedes saben que a mí me gusta ser un poco didáctico para que por lo menos hasta la noche usted recuerde de qué hablamos. Entonces, cuando digamos vayan, usted va a mover sus piecitos ahí en la silla como si estuviera caminando. O sea, usted va a hacer como esto. Cuando digamos la primera acción es ir, entonces usted va a hacer como si estuviera caminando ahí en la sillita. Haga el visaje, colabore, ¿sí? Sí. Listo. Listo, puede quedarse quieto y diciendo no, esto es muy ridículo, pero si puede colaborar. Entonces, la primera acción, ¿cuál es? Vayan, caminan. Gracias, Daguito, por el apoyo. Vayan. La segunda acción es hagan. Entonces vamos a ver como si estuviéramos haciendo algo con las manos. No sé si como que estuviera edificando. Hagan, ¿listo? La segunda acción es hacer. Y la tercera acción es enseñar. Entonces van a hacer con un cuaderno y van a hacer así. Enseñen. ¿Listo? Primera acción, a lo Michael Jackson. Vayan. Segunda acción, hagan. La tercera acción, enseñen. Son las 3 acciones de la gran comisión. Versículo 19, usted ya se lo sabe, dice, por tanto, y ese por tanto está amarrado a cuál frase que acabó de decir Jesús. ¿Qué acaba de decir Jesús en el 18? Tengo todo el poder en el cielo y aquí en la tierra. Acabo de vencer la muerte y tengo todo el poder. Como tengo todo el poder, entonces, por tanto, vayan, hagan y enseñen. Como tengo todo el poder, Él nos da este mandato. No nos está pidiendo el favor, no nos está diciendo si puede, si le queda un tiempito, si no está tan ocupado, si no estudian la UIS. Porque los de la UIS se viven quejando que no, que poco estudian. No, pero aquí que hemos tenido estudiantes de la UIS por generaciones, todos se quejan de lo mismo. Y salen y se meten a hacer una maestría. Uno no entiende. No es que el Señor esté diciendo si te queda tiempo, si te queda espacio, si no tomas 2 selectivas deportivas, si no te dejan tareas, si hoy no tienes que hacer almuerzo, entonces puedes hacer esto. No, es imperativo. Yo tengo todo el poder, yo acabo de vencer la muerte.
yo acabo de cumplir la misión, ahora te toca a ti. ¿Qué tienes que hacer? Las 3 acciones: ir, hacer y enseñar. Vayan y hagan ¿qué? Yo quiero que nos tomemos un momentico para esta segunda acción: hacer discípulos. ¿Qué es lo que implica hacer discípulo? Bueno, pues es muy interesante que Jesús, si tú miras en el versículo 16, Jesús está hablándole a los 11 discípulos que quedan. Dice que cuando Jesús se les presentó a los 11 discípulos, ellos lo que hicieron fue adorar. Sin embargo, algunos no creían. Pero cuando Jesús se le presenta a sus discípulos, lo que les dice es: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ahora a ustedes les toca ir a hacer todo lo que yo les enseñé. Vayan y hagan discípulos. Ahora, si quizás hiciéramos, si miráramos el historial de nuestra vida y nos hiciéramos la pregunta: ¿cuántos discípulos yo he hecho en mi vida? ¿Cuántos discípulos tengo en este momento? ¿Cuál es mi meta para hacer discípulos en este momento, en este año? ¿Cuántos discípulos te trazaste tú a hacer en este año? ¿A cuántas personas te propusiste que les ibas a hablar del Señor y que ibas a traer a los pies de Cristo y que lo ibas a acompañar hasta que se bautizara? No me tienes que, no me respondas, pero sí hazte la pregunta. Ahora, si en nuestras metas del año no estaba ni siquiera la meta de hacer un solo discípulo, creo que necesitamos, muchos de nosotros necesitamos reevaluar cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Porque entonces estaríamos viviendo un cristianismo pues en el día a día, esperando solamente que Dios, buscando a Dios solamente para que me vaya bien, para que me ayude y me proteja, pero no para cumplir lo que el Señor me está llamando a que cumpla. Porque el gran llamado de todo cristiano y de todo discípulo es a ir y a ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Por eso es la gran comisión, por eso es algo importante. Ahora, ¿por qué nos cuesta y es tan complicado para nosotros hacer discípulos? Hágase esa pregunta internamente también. Y está bien, puede que usted esté respondiendo, pues, porque no me importa, pues, porque no, porque me da pena, porque estoy ocupado, porque estudio en la UI, no, ya no más a los de la UI, porque, bueno, por todas esas cosas, por el trabajo, porque tomé 2 selectivas de, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer discípulos? ¿Por qué no puedo hacer discípulos? Hágase esa pregunta y trate de respondérsela. Bueno, yo me hice esa pregunta y la respuesta que yo mismo me di desde la palabra, o que la respuesta que Dios me permitió encontrar de sus palabras, que no podemos, que quizás no estamos haciendo discípulos porque es que ni siquiera nosotros somos discípulos. Porque el primer paso para poder ir y hacer discípulos es que yo me pueda convertir en un verdadero discípulo. ¿Y cómo es un verdadero discípulo? ¿Qué tiene que entender un verdadero discípulo? Yo quiero rápidamente repasar algo de lo que hemos hablado, de lo que significa ser un verdadero discípulo. Y tenemos que irnos al capítulo 14 de Mateo, cuando Jesús está caminando sobre las aguas. Y cuando Jesús viene caminando, se acerca de sus discípulos, caminando sobre las aguas, sus discípulos que creían que se iban a ahogar porque estaban en medio de una gran tormenta. Jesús les dice: tranquilo, no se asusten, soy yo. Pedro, que era como que el más atrevido, el que más hablaba, ¿se acuerdan qué le dice Pedro a Jesús? Jesús, si eres tú, entonces ¿qué? Si eres tú de verdad el que está caminando sobre las aguas, le dice Pedro, entonces haz que yo también camine
sobre las aguas. Ahora, tenga ese episodio ahí porque es muy importante entender un poco acerca del contexto. ¿Cómo un judío, un niño judío empezaba a ser enseñado en la ley, en los profetas, en la Torá? Habían 3 niveles académicos básicos: el Beit Sefer, el Beit Midrash, el Beit Talmud y el Beit Midrash. El Beit Sefer, un niño empezaba a ir a la sinagoga más o menos a los 5 años. Ese nivel, el Beit Sefer, duraba hasta los 10 años. Y a los 10 años, cuando terminaban, los que habían alcanzado mejor promedio, entonces le daban, ¿cómo se llama la beca que hoy da el Estado para los mejores estudiantes? Serpilo Paga era el anterior, creo que ahorita se llama Generación, ahorita se llama Generación E. Los mejores ICFES son seleccionados para estudiar en la universidad que quieran con todo pago. En el Beit Sefer sucedía algo parecido. Los mejores eran escogidos para pasar a un siguiente nivel, pero los promedios más altos. Y al resto le decían, pues muy bonito todo, usted quiere aprender y todo, pero usted salió brutico. No, le decían, usted no salió para el estudio, vuelva a su casa. Y entonces el resto volvía a la casa a aprender lo que hacían los papás. Si era carpintero, pues a trabajar en carpintería. Si era pescador, a trabajar en la pescadería. Si era zapatero, en los zapatos. Pero los mejores pasaban a un segundo nivel que se llamaba el Beit Talmud. Y en el Beit Talmud ellos seguían estudiando unos 5 años más. Y lo que hacían en el Beit Sefer era que se aprendían toda la Torá de memoria. Lo que hacían en el Beit Talmud era que se aprendían lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, se lo aprendían de memoria, todo de memoria. Lo que había escrito de la tradición, de los profetas, todo se lo aprendían de memoria en el Beit Talmud. Y cuando terminaba el Beit Talmud, más o menos como los 15 años, hacían otra preselección. Y los mejores de los mejores pasaban a un siguiente nivel. Y a los que no pasaban al siguiente nivel les decían, usted muy bonito todo, usted lo intentó, pero no dio la talla, váyase para la casa. Y se regresaban ellos a aprender la labor de sus papás para saber cómo mantener y administrar una casa. Pero los siguientes pasaban a un siguiente nivel, el Beit Midrash. Y en el Beit Midrash lo que hacían los estudiantes, los mejores estudiantes, era que ya dejaban de estudiar y ahora se acercaban, buscaban a un maestro de la ley, conocido como rabí. Se acercaban donde un rabí y eran los estudiantes los que tenían que acercarse donde el maestro. Jamás un maestro se iba a acercar a un estudiante y decirle, ¿quieres ser mi discípulo? Porque eso para un maestro era rebajarse. Así que los alumnos en el Beit Midrash buscaban a un maestro de la ley y le decían, maestro, déjanos convertirnos en tu discípulo. Y al decirle tu discípulo, lo que estaba diciendo es, queremos ser tu alumno, quiero ser tu aprendiz. Entonces el maestro le hacía un pequeño examen, le preguntaba sobre la ley, sobre la Torá, sobre la tradición, sobre los profetas. Y si el muchacho sabía mucho, pero el maestro sentía que el alumno no tenía el porte o no tenía la autoridad o el peso para convertirse en su discípulo, le decía, mira, sabes mucho, pero no tienes el factor X, no tienes lo que necesitas para convertirte en mi discípulo. Entonces ese, aunque sabía mucho, regresaba a su casa. ¿A qué regresaba a su casa? A aprender cómo se administraba una casa, si era zapatero, si era pescador, si vendía bonai, si vendía minutos, lo que sea, a aprender la labor de su papá, saber cómo se administraba una casa. Pero si el maestro lo miraba, le hacía preguntas y además de eso sentía que sí tenía el porte, sentía que sí tenía el abdomen, sentía que sí tenía el perfil griego que tiene su pastor para convertirse en su discípulo, entonces ese maestro le decía a ese discípulo, ¿sabes qué? Sabes mucho, pero además tienes el porte, tienes la capacidad, no sé, tienes el swing, tienes el factor X. Y le decía, ven y sígueme. Más o menos, ¿cuántos años tenía el alumno ahí? Como 15, 16 años promedio. Desde ese momento, ese jovencito
abandonaba su casa, sus papás, cerraba Facebook, Instagram, TikTok, dejaba de hacer videos bobos en TikTok, abandonaba la UIS, abandonaba las selectivas deportivas, abandonaba todo lo que hacía, porque desde ese momento se iba a convertir ¿en qué? Se iba a convertir en el discípulo de su rabí, de su maestro. Y desde ese momento ese discípulo iba a empezar a caminar detrás de este maestro, porque sabía y porque él entendía que quería aprender, necesitaba entender y absorber todo lo que pudiera de su maestro, porque el discípulo sabía que no solamente se trataba de entender, sino de ser como su rabí. Entonces, si el rabí caminaba de cierta forma, el alumno trataba también de caminar de esa misma forma. Si el rabí se sentaba de cierta forma, el alumno miraba cómo se sentaba su rabí y venía y se sentaba también como se sentaba su rabí. Si el rabí hablaba de una forma profunda, filosófica, pausada, entonces el alumno también hablaba de una forma filosófica, pausada y profunda. Si el rabí tomaba 2 selectivas si el rabí hacía esto, entonces el alumno también lo hacía, porque el alumno no solamente quería tener el conocimiento que tenía su maestro, el discípulo no solamente quería saber lo que sabía su maestro, el discípulo quería hacer también lo que hacía su maestro, porque la esencia de un discípulo no está solamente en lo que conoce, sino en lo que hace. Y esa es la verdadera esencia de un discípulo. Un verdadero discípulo no solamente quiere conocer, un verdadero discípulo también quiere ser y también quiere hacer. Y sabe que en su proceso como discípulo está aprendiendo, pero también está tomando la decisión de ser como su maestro le está modelando. Y este tercer nivel, que se llamaba el Beit Midrash, duraba aproximadamente 15 años. Es decir, un alumno iba terminando su Beit Midrash más o menos cuando tenía ¿qué edad? Más o menos cuando tenía 30 años. Y esto es muy curioso, porque la vida ministerial de Jesús, la vida pública de Jesús, empieza a los ¿cuántos años? Y nos encontramos con Jesús en el capítulo 4, caminando por las playas del mar de Galilea, acercándose donde unos muchachos que están haciendo ¿qué? Pedro y su hermano están pescando, acercándose donde unos muchachos que están pescando, y Jesús les dice: vengan, síganme. Ahora, no sé si usted se ha preguntado, porque el texto dice que al instante ellos dejaron Facebook, dejaron Instagram y dejaron TikTok. Dice que al instante, dejando las redes. No la cogieron, pero es un buen chiste, eso fue un buen punto. Al instante ellos dejaron las redes sociales. Si no lo ha entendido, por ahí a las 2 de la mañana lo entiende. El Espíritu Santo a las 2 de la mañana empieza a revelar. Dice que ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Ahora, Jesús, ¿ellos conocían a Jesús en ese momento? ¿Ustedes creen que Pedro? Ahora, y si Pedro estaba pescando, ¿era porque qué había pasado? Porque Pedro había sido como uno. El promedio, ahí uno todo el año, al final de año, uno está tirando hacia el cuello para pasar el año porque no me alcanza, haciendo los ojitos a la profesora de sí, profe, ayúdame con esa nota, profe, solamente, yo sé que saqué 6, pero necesito 10, es un poquito nomás, profe. Quizás yo me identifico con Pedro. Pedro no fue de los mejores. Pedro fue de los que le dijeron: no, síguelo intentando, no nos llamen, nosotros te llamamos. Vaya para la casa. Ahora, probablemente Pedro y su hermano no conocían a Jesús, pero sí sabían, porque a Jesús le perdimos la pista cuando tenía ¿cuántos años? Más o menos 12 años. Hay silencio en cuanto a la vida de Jesús entre los 12
y los 30 años. Muy probablemente, porque todos los niños eran llevados a las sinagogas a aprender, Jesús había pasado por estas escuelas y Jesús había sido un alumno sobresaliente. No sabemos qué maestro tuvo, pero probablemente sí tuvo maestros. Y a los 30 años probablemente Jesús era reconocido como uno de los más tesos entre todos los tesos. Ese man tiene una interpretación interesante de la Torá. Este rabí es un duro. Ojo, pónganle cuidado a este chino, porque este chino es un duro. Y probablemente en las personas en el medio sabían que Jesús era un buen maestro. Y ya graduado como maestro, se acerca, y esto es lo interesante, porque nunca un maestro se acercaba. ¿Quién se acercaba? El alumno era el que se acercaba, porque si un maestro se acercaba a decirle, venga, ¿quieres ser mi alumno? Eso era rebajarse. Pero aquí tenemos a Jesús rompiendo estereotipos, rompiendo moldes, y ahora Jesús se acerca al alumno, y ahora es Jesús el que pregunta, ¿me quieres seguir? Y eso es una bomba, porque es como si el director de la selección Colombia, bueno, bajémosla al Bucaramanga, que Leonel Álvarez, que vive acá, llegara acá a la iglesia y le dijera a Andrés, no, usted que cogió deportes, le dijera, Jaciel, ¿le gustaría jugar esta temporada con el Atlético Bucaramanga? ¿No le gustaría? ¿A Andrés le gustaría esta temporada jugar con el Atlético Bucaramanga? Andrés casi fue futbolista profesional, Andresito. Ahí donde lo ve flaquito y todo, pero así era Luchito Díaz. Como si llegara un grande a decirte, ven, quiero que hagas parte de mi equipo, ¿quieres seguirme? Y probablemente ahí está la razón por la cual Pedro dice que Pedro y su hermano dejan las redes y se van a seguirle, porque era una dignidad lo que estaba pasando. Un maestro se estaba acercando a ellos a decirles, quiero que seas mi discípulo. Esto era una bomba. Y ellos, dice que al instante dejan sus redes y empiezan a seguir a Jesús. Ese Jesús que cree y sigue creyendo en los descalificados. Ese Jesús que sigue creyendo en aquellos a los que alguna vez le dijeron, tú eres un payaso. Ese Jesús que sigue creyendo en los que otros no creen y se sigue acercando a decirte, ¿sabes? Yo creo que tú puedes lograrlo. ¿Sabes? Yo creo que tú puedes ser mi discípulo. Señor, pero yo soy un pecador, usted no sabe todo lo que yo he hecho. Pero es que a Dios no le asusta tu pecado, porque tu pecado ya fue solucionado en la cruz. Y por eso el llamado sigue siendo tan real. Y puedes estar escondido allá en tu trabajo, en lo que estás haciendo, en tu tristeza, en tu amargura, en tus afanes, en tus preocupaciones, allá escondido, pescando, tirando la red, haciendo lo que estás haciendo, pero en realidad sabes que estás evadiendo el llamado del Señor. Pues ahí el Señor llega hoy y se está acercando, no por lo que yo estoy diciendo, sino por su palabra. Se está acercando a ti a decirte, ven, si te desecharon, si tú mismo te autodesechaste, yo quiero que sepas que hoy te sigo llamando. Mi llamado sigue siendo real, latente y más fuerte, claro y fresco que nunca hoy para ti y para mí. La iglesia nos sigue llamando. ¿Cuántos dicen amén a ese llamado? Ahora, a veces no respondemos a ese llamado porque no hemos comprendido la trascendencia del que nos está llamando. Una cosa es que alguien desconocido en la calle nos llame, hey, venga, con tanto peligro, cuántos videos que uno ve en lo que pasa en Bucaramanga, tantas cosas tan feas que le pasa a la gente. Uno sale corriendo. Pero otra cosa es que alguien conocido que uno ama
y que esa autoridad para uno lo llame. Y la gran diferencia que hace de nuestra respuesta frente al llamado de Dios va a ser comprender la grandeza del que nos está llamando. Ahora, Pedro viene y le sigue, y aquí pasa la moto ruidosa, daña la enseñanza y nos reconectamos. Pero aquí es lo interesante, porque si volvemos al cuadro que empezamos, ¿con cuál cuadro empezamos cuando hablamos de Pedro? Un Pedro que estaba en la barca, y ese Pedro que estaba en la barca ve a quién caminando sobre el mar. Ve a Jesús. ¿Y quién era Jesús para él? Su maestro, su rabí. Y cuando ve a Jesús caminando sobre el agua, ¿qué le dice a Jesús? Señor, si tú de verdad eres tú, entonces haz que yo camine sobre las aguas. ¿Por qué le dice esto? Porque Pedro era un verdadero discípulo. Porque Pedro entendía que ser un verdadero discípulo, un seguidor, discípulo real de Jesús, no se trataba solamente de conocimiento. Además del conocimiento, se trataba de ¿qué? De hacer. Por eso Pedro, con mente de discípulo, ya tenía teoría, pero ve a su maestro caminando sobre el agua y dice: si mi maestro camina sobre el agua, yo también quiero caminar sobre el agua. Porque un verdadero discípulo no es aquel que tiene mucho conocimiento, sino que toma el conocimiento y con ese conocimiento hace lo que su maestro le está llamando a hacer. Y la gran comisión es eso: 3 años de Jesús modelando cómo debía hacer las cosas. Y después de modelar, les dice: ahora vayan ustedes con este poder que ya yo tengo, con este poder que me fue dado en el cielo y en la tierra. Ahora vayan ustedes. Esa, mi querida iglesia, es la gran comisión, fundamentada en el hecho de que tengo que hacer discípulo, pero que para ser discípulo, primero soy yo el que tengo que convertirme en un discípulo. En alguien que no solamente tiene mucho conocimiento, sino en alguien que está dispuesto a ir, a moverse, a hacer lo que el Señor le llama a hacer. Por eso nos cuesta ir a ser discípulos. Ahí está la vecina, el tío, la compañera de trabajo, el primo, y ahí de último está ¿quién? El malo, el ñero del barrio, el navajas, que le prediquen otros, pero el malo enfoca a todos esos que a uno también les cae mal, que a uno también le cae como una patada. No, este man, es que solamente verlo, uy, me enerva. Ay, cómo el Señor nos pone esas personas en el camino, ¿no? Esas personas en donde te mueves al odio o te mueves a la oración. Enséñame a amar a este desgraciado, Señor, y no permitas que se me cruce por el camino, porque yo le meto su puño, Señor, yo se lo zampo. Así que guárdalo de mi ira, Señor, y ayúdame a perdonarlo. Hacia ellos también está nuestro llamado, iglesia. Pero no podemos llegar y convertirlos en discípulos, porque es que nosotros no estamos modelando un discipulado. Sabemos muchos versículos, sabemos mucha teoría, pero el punto es que un discípulo, y el llamado que Jesús le está haciendo a sus discípulos es: vengan, con todo lo que tiene ahora, vayan a la acción, muévanlo y llévenlo háganlo realidad. Vayan, hagan discípulos, bautizándolos y enséñenles lo que yo les he enseñado. Dame la siguiente. Ahora, yo puse por acá unas ideas, algunas ideas prácticas con las que nosotros podríamos cumplir con la gran comisión. Entonces, entendemos que para hacer discípulos, primero tengo que ser discípulo.
Ahora, siendo discípulo, ¿cómo yo en la práctica, en mi vida diaria, puedo ir y ayudar a otros a que sean discípulos? Yo tengo por aquí unas ideas. Por ejemplo, lo primero que podrías hacer es un listado de personas para orar por ellas. Creo que lo hicieron la semana pasada con la pastora. ¿Hicieron el faro de oración? ¿Sí? Bueno, la pastora les compartió el faro de oración. Si ustedes no saben qué es el faro de oración, es un método de oración por personas. Oramos por 5 personas, por 5 necesidades de esas personas, 5 minutos al día, durante 5 días de la semana, por 5 semanas. Y por los 5 dedos de la mano. 5, 5, 5. Es una estrategia. Pero una forma de ir a ser discípulos, por lo menos un primer paso es: empiece a orar por esas personas a las que usted siempre ha querido hablarles, pero le da pena, su personalidad no le da, usted no nació para eso, usted nació fue para proyectar ahí las imágenes, pero para predicar, no, a mí no me pongan en eso. Bueno, por lo menos empiece a orar, haga un listado de personas para orar por ellos. Otra forma en la que usted pueda hacer la gran comisión es de mensajes de ánimo con textos bíblicos, sin ser tan intenso, pero mande 1 o 2 en la semana y dile: estoy orando por ti, Dios tiene un propósito contigo. Por ejemplo, tu amabilidad, tu sonrisa y tu confianza en Dios es una forma de cumplir la gran comisión. Ser amable con las personas, sonreír. Yo estoy compitiendo ahorita, trato de ser muy amable con las personas con las que me relaciono por fuera. Y de hecho me ha funcionado, porque muchas veces cuando se enteran que soy cristiano y cuando se enteran que soy pastor, me dicen: ay, usted es pastor, yo sí sabía que usted tenía algo diferente, venga, es que tengo este problema, ayúdame a orar por esto, ayúdame. Estoy ahorita en competencia porque llegó un nuevo vigilante al edificio y es más amable que yo. Y yo digo: esto no puede ser posible, no puede ser más amable que yo. Entonces estoy tratando de sonreírle más. Y entonces él entendió la competencia y estamos ahí dándonos duro. Y él me está sonriendo más y yo, pero ya no va a poder. Esta tarde le voy a llevar algo de la tienda, a ver cómo me responde él. Pero mi forma de vivir, mi amabilidad, mi forma de tratar, de saludar, es una buena forma de cumplir la gran comisión, porque estás abriendo puertas para que cuando llegue el momento tú puedas decir: mira, es que yo tengo un Dios que es el que me da las fuerzas, y no estoy sonriendo porque me toque fácil, no, yo sonrío porque sé que en medio de la tormenta Dios siempre ha tenido el control. Y eso te abre puertas para poder hablar, para poder compartir tu estilo de vida, tu amabilidad. Qué tristeza es encontrarse. Yo he tenido amigos que me dicen: oiga, me enteré tengo un compañero de trabajo que es el más amargado de la empresa, y me enteré en estos días, dice que es cristiano. Y yo: ¿verdad? Dije: sí, y va a su iglesia. No. Me enteré de esos días pero yo siempre pregunto con temor: ¿y a qué iglesia va? Eso no puede ser posible. Si es verdad que tenemos tiempos difíciles, momentos difíciles, pero mi vida tiene que ser el testimonio de una persona que confía en Dios plenamente. Ahora usted estará pensando: usted que es medio payaso, pastor, le queda fácil. Sí, pero intente y verá que no es tan difícil. Párese frente al espejo y empiece a hacer. Se va a dar cuenta que se ve más bonito que la cara que tiene. Usted se ve más bonito sonriendo que así todo serio. ¿Usted no le ha pasado a veces que va caminando por un lado y de pronto hay un espejo y usted se voltea a mirar y usted se asusta con usted mismo porque usted está todo serio? A mí sí me ha pasado. Eso es una buena estrategia con tu misma vida. Ahora, usa tus redes sociales, lo que compartes, lo que muestras. Invita a alguien a comer algo. Nadie se puede resistir a la invitación de una buena empanadita, de una buena hamburguesa de Mercagán.
Y si no le alcanza a Mercagana, ahí está la opción, Chunga. Y para matar usted con el detalle, al final cuando se van a despedir, usted le dice, mire, y te traje una sal de frutas. Pero una buena comida, un café, es una buena oportunidad para poder compartir. Porque si usted está pagando, ¿con qué derecho va a decirle, ay no, qué pereza que me habla? No, 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 no. Yo solo quiero decirte esto y esto y esto. Y compartes el evangelio. Tu testimonio personal. La Gran Comisión empieza con la frase, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si tú miras la última parte, Jesús está diciendo, cuando ustedes vayan recuerden esto, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque el énfasis parte del poder que viene de parte de Dios sobre nuestras vidas al hacer lo que Él nos llama a hacer. El respaldo que tenemos al hablar es el respaldo de aquel que venció la muerte. Y a veces nosotros nos sentimos indefensos, uy, no, qué pena hablar, porque, uy, no, ¿qué van a decir? Me van a rechazar, me van a hacer el feo, no me van a volver a hablar. En estos días me negaron un préstamo por ser pastor. Por ser pastor. Y yo me sentí un poco como indignado, como que, quédese con su plata. Ya estaba, o sea, no, sí, usted, esto, listo, podemos hacer esto, ¿cuánto necesita? Necesito tanto. Ah, sí, claro, no, sí, es posible. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy pastor. Ay, no, qué pena con usted. Es que ya le hemos hecho el estudio a otros pastores y se los niegan porque eso, como es una institución sin ánimo de lucro, entonces no hay ningún respaldo para las entidades financieras, entonces eso no, ni siquiera haga el proceso porque lo van a negar. Ah, bueno, sí, no hay problema. Quédese con su plata, que yo sé que el Señor me va a proveer por otro lado. Pero uno a veces se siente como que, ay, soy cristiano, no, estoy en desventaja. Y yo hasta he pensado en algunos momentos en, ¿será que digo que soy pastor o que no soy, o mejor digo que no soy pastor? Pastor, ¿usted piensa eso? Sí, yo pienso eso a veces. Pero siempre llega el Señor y me dice, no, es que acuérdese que yo soy el que peleo por usted. Acuérdese que yo soy el que proveo para usted. Acuérdese que si le cierran una puerta por acá es porque yo voy a abrir otras 100 para usted. No se preocupe, porque toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Siempre voy a estar con ustedes. Porque nuestro evangelio y el poder que nosotros tenemos no viene de lo que nosotros podamos hacer o decir, viene de lo que Dios ya hizo por nosotros. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entender que el Dios de toda potestad está con nosotros, por más indefensos que nosotros nos sintamos. Siempre habrá un Dios que llegará a nuestras espaldas a gritar, yo peleo por este pequeño. ¿Cuántos dicen amén?